Yo estaba en Bellas Artes, año 87, y llegó el coordinador de ese entonces del CECET, que necesitaban un profesor para artes. No sé quién le dijo a los profesores que yo pasaba a veces a afugios para la parte económica. Y eso como que lo presentían en Bellas Artes, no sé quién les dijo. Pero más allá de presentir, de pronto buscaron una persona, como ellos pedían, y me llamó el rector. Me dijo, vea mi negro, se me va a trabajar, hermano, le conseguí trabajo aquí con el señor, en el colegio. Yo me quedé con la película en blanco. Le dije, bueno, ¿y cuándo empieza? O no, se presenta mañana. Entonces yo no sabía de guías, yo no sabía de preparar una clase, yo sabía de preparar una conferencia, de preparar, y no sé, se me vino la chispa, yo dije, voy a enseñar lo mismo que a mí me han enseñado en Bellas Artes. Cuando entré esto y lo otro, porque hay algo que quiero aquí notar, es que yo no tuve profesor de dibujo en bachillerato. En 11 fue que tuve profesor de historia del arte. Pero el profesor que yo tenía dibujo era, coja un compás y sáquele que divida la circunferencia en 5 partes. Daba toda la técnica, pero yo decía, esto es una bobada porque es dividir 360 entre 5 ahí me da. Y él no aceptaba sino otras fórmulas que hay ahí, matemáticas para uno lograr. Yo decía, pues esto es una complicación. O llenar unas planas, por ejemplo, a manuscrito, cuando yo desde mi niñez ya escribí en manuscrito, entonces me parecía, entonces, que yo considere que tuve un profesor de dibujo, no. Entonces yo dije, lo que yo no tuve lo voy a dar. Entonces cogí prácticamente el pensum de que yo sabía de Bellas Artes, y eso fue. Cuadré, entonces llegué allá, me presentaron, me tocaba con un 11. Unos grandotes que eran basquetbolistas de selección Valle, por aquí allá. Pues era todo el grupo de estudiantes que llegaban por deportes de la Liga del Valle del Cauca. Entonces, ¿cómo convencerlos que amaran el dibujo? Y aún me los encuentro. Y extrañan que yo no haya vuelto, pero debía de terminar mi carrera educativa, la cual postergué por mucho tiempo, porque seguí en la docencia en otras partes. Casa de la Cultura, un colegio cercano aquí a Candelaria y en una parte de los corregimientos. Después termino hasta de coordinador en un colegio 6 años, pero siempre en el área de las artísticas, nunca soltándolo. Y en el colegio que actualmente convivo y que por incapacidad hace un año no he vuelto. Y no sé, y dónde he podido ir, pertenezco a la Fundación de Artistas de Palmira como pintor, dibujante y todo. Pero mi encanto es la docencia, pero ante todo la persona. Sea que sea bueno o mal dibujante, eso dejémoselo a la historia, pero que yo logre de pronto encantar como a mí me encantaron, y que estas personas, hoy personotas, logren encantar también a otro mundo. Y ahí es donde uno va legando un poco lo que yo creo que es la resurrección de uno en cada uno de ellos. Y vivir el día a día motivado en que hay que dar de uno para recibir en el futuro. Nadie da nada de lo que no tiene. Mi mamá, mi papá, quizás o no quizás, fueron mis primeros maestros. Y como soy el último de 9, y de tanta gente que estuvo a mi alrededor como trabajadores, corteros de caña, porque donde nací en esa hacienda era un trapiche. Entonces yo era el niño de todo el mundo.
Entonces, cada uno de ellos fue aportando a mi formación. Recuerdo mucho mi escuela, Juan José Rondón. Nos tocaba 2 jornadas, pero para mí era una alegría atravesar un campo corriendo, almorzar, volver a salir a encontrarme con mis profesores, con mis compañeros. Me marcó mucho profesor. Primero en el primer lugar donde estudié, casi no hablo de él porque había un profesor que me agredía mucho, me daba juguete y ni siquiera mi papá, yo siendo el hijo menor, me daba juguete para que una persona, por X motivo, a veces con razón, pero la mayoría no, me daba juguete y esto atrasó, no sabía ni leer. Y entonces aparece una profesora Fanny, ya en la otra escuela, y ella, me recuerdo mi famosa libro de lectura, Michim, que me marcó porque hay dibujos, hay historias, y aprendí a leer con Michim. Mucho profesor que me encantaba su manera de hablar, su manera de ser, de vestir, la disciplina, y ante todo una profesora de apellido Vaca, que me dio manualidades. Y entonces, no sé, hoy vengo a decir que parte de lo que yo trabajo manualmente, como que fue ella quien sembró. Ganar un concurso que hubo de dibujo de la manera más extraña, porque no iba a participar y mis amigos todos me alcahuetearon, se robaron una hoja, se robaron el sello porque había que pagar la participación, entonces participé gratis. Gané y aparece un gran docente que era sacerdote, Ricardo León Altamirano, y me entregaron mi primer caja de colores y fue mi primer premio. No tanto el premio, sino que me marcó que como que algo sabía hacer fuera de canzonear. Y entonces él con el recurso de mostrarnos casi a 10 metros un libro donde vi la Mona Lisa, nunca me los prestó porque no los prestaba, pero me encantó ver la historia del arte y la esperaba. Me encantaba la historia y me encanta. Los profesores que me narraban, los profesores de literatura, increíble, había uno de ellos que los primeros 10 minutos era un libro o nos contaba una historia. Tantas cosas que uno recuerda de su colegio, que lo aferra a su colegio y que recuerda a mucha gente que lo marcó y trata de olvidar aquellos problemas que tuvo, pero sí hay gente que lo marca a uno de por vida. Y mucho pintor y mucha gente que influyó en mí, amigos que hoy están en el exterior, pero seguimos comunicando. Y de un momento a otro caía la docencia. Yo no estudié para ser docente. Quizá los afines me llevaron allí al CECET, donde era cercano en Cali, cercano a los bomberos, ya desapareció. Posteriormente quedó por los lados del Colombo. Y allá estuve un año espectacular. Había un salón de puras señoritas. Y logré, entonces me lo llevaba en 10 y 11, era el furor del graffiti en Cali. Y fui uno de los primeros que pude sacar mis alumnos a ir a museos, porque eso no se hacía allá. Y entonces sencillamente hablaba con el coordinador y decía, ya bátelo, negro. Yo por allá te aparezco. Yo llegaba y antes se quedaba porque me tocó que leer entonces sobre el graffiti. Era la época dorada del ciclismo colombiano, Lucho Herrera, y un graffiti hermoso de Lucho Herrera que decía, Lucho, lucha. Y entonces ellos se emocionaron de ver el graffiti y todo lo relacionado con él. Investigamos, además, investigaron sobre Cali y me marcó. Me marcó la docencia, prácticamente fue mi gran escuela.
Lo mismo pude implementar en la Casa de la Cultura 4 años, de acá de Candelaria, los 6 años en el Colegio de la Libertad. Se fue profundizando, ya se decantó el programa. Es mío, es creado por mí. Hay influencias de la narración oral, porque descubrí algo, o no descubrí, le robé al famoso poeta Horacio Benavides, porque un día me invitó, estando en la Casa de la Cultura, que lo acompañara a una escuela. Entonces me dijo, yo les cuento y vos me los colocás a dibujar. Y el hombre se transformó contando la historia de el niño de la botella verde. Y entonces yo viéndole esa transformación, y los niños callaron y todo el mundo expectativa, y él volvía y repetía la historia para que ellos paso a paso dijeran cómo era el personaje, y ellos repetían uno a uno. Y entonces yo no sé, algo, yo vio mucho de la intuición. Yo dije, aquí hay algo bello. Me dijo, bueno, colorín colorado, ahora son tuyos. Y comenzamos a dibujar, y yo volví y les contaba, y salió unos dibujos muy hermosos, y lo incorporé entonces a mi programa. Mi programa hay mucha narración oral, mucho hablarle al muchacho mientras está dibujando, hablarle cualquier cosa. A mí me contaron, mi mamá me leía La Mil y Una Noches, y creo que es parte, entonces uno va, me leía libros. Entonces todo eso que uno lee, me gustan las historias, le va llenando a uno en el momento, que no es solamente hacer un ejercicio, hacer un dibujo, sino sembrar algo más. Yo creo que todavía estoy en vía de formación y falta mucho. El tiempo lo dirá. Muchos errores habré cometido, pero los habré hecho de, no sé, de buena intención. Quizá habrán otras maneras de explicar cómo ser un profesor en el área artística, pero la experiencia de pronto me ha demostrado que ha funcionado para mis alumnos, y ante todo ellos me lo han dicho que ha funcionado, que quizás esa es la experiencia que uno tiene al final, cuando le dicen a uno, ve, por tu culpa es que estoy estudiando tal cosa. Bueno, esa es una de los tantos criterios a manejar, y hay discusiones muy amplias. Quizá a mí me tocó al revés. Yo puedo decir que entré por vocación. Entiendo que hoy preparan al docente, que es inconscientemente mis profesores en Bellas Artes me fueron formando hacia esa docencia, sin descartar lo artístico. Y siempre a mis estudiantes se los he explicado. Me da alegría cuando me dicen algunos profesores, es que tú eres el verdadero maestro. Tu título es maestro en artes. Vos haces arte, vos exponés, dibujás, pero yo respeto también al que estudia la parte artística. Creo que para cualquier profesión hay que tener alma. Hay que nacer con esa alma. Entiendo las críticas que se da, y hubo que abrir las puertas para que cualquiera pueda enseñar. No, no es cualquiera. Porque yo creo que lo último que me han recomendado es qué debo hacer para poder estar a nivel gubernamental, es decir, yo trabajo en la parte privada,
Me han pedido algo muy sencillo. Es ir a unos cursos, allá me dan una valoración por la asistencia y todo, y con eso oficialmente quedo como cualquier licenciado y que puedo trabajar con el gobierno a nivel de la educación pública. Es decir, el equivalente de lo que me faltó. Cuando a otro le toca al revés, tener la licenciatura y hacer el equivalente que yo tuve primero. Por eso sí da alegría que hoy se exija, pero ante todo ojalá se exija en profundizar en la vocación. Pero creo que hoy nos hemos quedado en el miedo hablo ante todo de los profesores de primaria y secundaria, porque a nivel universitario hay que analizarlo desde otros puntos también. Cuando llega la ley de infancia y adolescencia, que tiene todas las grandes buenas intenciones, pero en caso particular acá donde yo vivo en Candelaria, en los estudios, en las charlas que hemos hecho, hemos visto que hubo un salto en la parte formativa familiar. Y el niño quedó a expensas de lo que ocurre más allá del entorno familiar. El niño ya no tiene un derrotero en la casa. Todo esto marca, entonces, el docente a veces es llevado más a cumplir unos deberes académicos formales, donde por encima de una planilla, por encima de una nota, debemos de regresar al sentido común, que es que estamos formando personas. Y creo que allí la educación debe parar y volver realmente a tocarse. Porque el docente debe sentir en la piel a su estudiante. Positivas muchas. Y lo viví, como dice extramuros. Alguien fallecido, Giselle Fernanda Burgos, quien va a una fiesta donde yo estaba, 15 años, iba mejor vestida que la que cumplía años. Entonces se me hace a mi lado y me dice, ay no, Wilson, estoy apenado. Le digo, mi amor, no, estás hermosísima. Era esa época que, no me da pena decir, consumía licor social, y entonces, para que no vieran que el docente estaba tomando, me habían servido en un vaso de cristal. Me dijo, ay, regalame agua. Le dije, no, mira, es aguardiente, no vas a tomar. Y en un descuido lo tomó. Yo me fui de la fiesta, le dije, por favor, no tomes más. Se enamoró de alguien. Lunes me enteré que había hecho un show. Y la tenían pues para suspensión por haber hecho algo extra colegio, pero que influía, según decían pues los expertos en la disciplina. Y ella el primero que buscó, me dijo, ven, me la embarré negro. Le digo, ¿qué te pasó? Vea, mi amor, allá va a estar tranquila. Le va a decir, sí, yo me la embarré, lo que ustedes decidan. Resulta que le metieron la vacía del siglo. Y al rato llegó llorando y me dijo, no me suspendieron, pero sí me regañaron.
Le dije, ¿qué sacaste de eso? Que no debo tomar Wilson porque yo me le embarro muy feo. Entonces dije, esta es parte de lo educativo. Cosas que aquí es donde quiero tocar lo educativo y quiero, Jorge, que sea un pequeño aporte y que nos ayude a los que aún cargamos cargas. Ver exalumnos míos que yo prevía y miraba un futuro en ellos, verlos pasar a veces con la cabeza agachada y decirme, adiós, profe, pero que sé que van para lugares a consumir droga y ver que han perdido su hogar, han perdido todo. Todavía les siento esa luz de orgullo que algo fui en su vida, pero que no pude marcar, no sé, o no pudimos marcar para que ellos se alejaran de eso. Y verlos hoy ya como fármaco dependiente. Quisiera, Jorge, a veces pedirle a Dios tener el poder de tocarlo y sanarlos. Para mí, el docente es quien siembra y a veces no se siente la siembra. La siembra lo vemos en el tiempo. Cuando uno lo recuerda, uno dice, o los extraña. Yo extraño mucho, profesor, y más los que se han ido. Muchos amigos que en momentos delicados lograron sembrar esa parte educativa. Uno es muy reacio a que lo guíen, porque uno viene desde una guía de la casa y encontrarse otra persona que parece como que fuera el papá o fuera la mamá, muy difícil. Pero yo creo que hay algo que ocurre al contrario, cuando uno no ha tenido como esos seres que le marquen en la casa, es marcado por otros seres en el exterior, como ese complemento del papá ideal que uno quiere y esa mamá ideal que uno quiere. Entonces, creo que uno como docente a veces no está muy consciente de eso, pero en la medida que uno la experiencia, el tiempo y ante todo la honradez de lo que uno diga, de lo que uno cree, de eso que uno cree saber y presiente saber y que se adapta en el tiempo, yo creo que esa es la guía y el derrotero tanto para uno como para unas personas que están pendientes de uno. Que los estudiantes no son números. Y desgraciadamente en mi caso me aprendo sus rostros, sus gestos, sus apodos, pero sus apellidos no se me borran, porque quizá cada uno tiene una marca en ese apellido y eso es como un derrotero en la vida, que a uno lo llamen por el apellido y como que enaltece uno en algo eso que marca atrás que hubo un pasado y que hay un presente. El deber del docente, más allá de los saberes, es interesarse por la persona. Que ahora les están dando unas herramientas. Porque hay que hacer una planificación para que tengan unas bases donde poder estar parados. Que nunca olviden la parte humana, por encima de las letras, los números y todo, la parte humana.
que siempre se interesen por lo humanístico, que el respeto no se gana ni hablando duro, ni gritando, sino que es una conquista personal. Es decir, esa honradez con que tú dices las cosas, con que el otro ve que tú amas lo que dices y que lo haces, eso es lo que lo va formando a uno. Ese trascender. Que cada uno tiene que ir buscando ese camino de cómo decir las cosas. Lo escrito está. Los programas están. Pero ¿cómo podemos que esos programas lleguen no a uno, sino a ese que hay que explicarle 40 veces y más? Y cómo ese que aprende muy rápido nos ayude a esos que no nos entienden nuestro lenguaje, pero a él sí. Que es una conquista de amor. Que hay que leer mucho. ¿Cómo podemos proponer leer cuando no encantamos con lecturas? ¿Cómo podemos decir, no, es que yo estudié para esto, yo tengo que leer mucho? Eso sobra. Es que es nuestro deber haber leído, habernos preparado. Pero es nuestro deber buscar pensamientos, buscar lecturas y hablar con gente que nos ayude en esos momentos difíciles donde sentimos dudas, a volvernos a sentir fuertes. Que no le tengamos miedo a equivocarnos y que el alumno también tiene razones y también tiene la palabra. Y que en la equivocación busquemos al corregir, hacerlo con amor. Ser justos. Y pensar que uno es el que está ya sentado. Si algún día vas a ser docente, no te dé alegría porque otro va a perder el año. Y reunirte vos con otro compañero para que este se quede. Entonces uno dice, están flotando odios. Cuando él qué hizo para conquistar el muchacho. Yo veo que en mis alumnos la postergación mía, en mis hijos y todo, que eso es lo que uno como que debe prever, que en el tiempo le digan a uno, vos eras muy malo, pero me encantaba como vos eras, de la persona, a que le digan a uno, usted es muy bueno, pero como persona es una porquería. Yo creo que uno perdió el tiempo. Que la educación nos sirva para ver más allá. Que a los que estamos atrás en la parte educativa nos sirva para sentirnos felices con esos logros de esas personas que influimos. A veces uno influye sin necesidad de haber sido el docente. Porque alguien habló de uno y esa persona quiere conocerlo a uno y dice, no, es que me han hablado y yo quiero conocerlo, a ver si es verdad esa magia o qué. Entonces, trascender. Creo que eso es lo que se llamaría una resurrección o el más allá, o no sé cómo se le puede llamar, cuando se es significativo en algo. Yo quería estudiar psiquiatría
tenía derecho por mi puntaje en la Valle y me presenté para psiquiatría. Pero no, usted tiene que estudiar primero medicina. Se me vinieron las químicas y las biológicas y todo, y yo para eso muy regular en ese momento dije no voy a hacer lo que mejor me gusta, tiendan los cuernos de dibujo. Kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for